Otra oportunidad de bendición y éxito para compartir contigo parte de estas grandes verdades de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Estar en contacto con la verdad significa oír la apacible voz de nuestro Dios. Hoy abordaremos el tema la fórmula para no pecar. Leo en el nombre de Jesucristo Romanos capítulo 6 versículo 1. ¿Qué pues diremos? Hay una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Pablo se cuestiona, dice, ¿perseveraremos haciendo el pecado? Aunque parece irónico el título de la temática, estaremos abordando algunas verdades a través de la Biblia respecto al pecado. Es importante definir el pecado como la condición en la que quedó el hombre al transgredir voluntaria y conscientemente la voz de Dios. Esta acción afectó la naturaleza del hombre, contaminándolo y dejándolo expuesto al deseo de pecar. Y justamente dicha naturaleza de apto para pecar se convirtió en elemento justificante para seguir pecando. Pregonamos que Cristo te hace una nueva criatura, te transforma y hasta profesas que eres espiritual. Sin embargo, siempre se oye el elemento autojustificante dentro del contexto eclesiástico. Todos pecamos, todos somos pecadores y hasta utilizamos textos bíblicos para hacer admisible y no censurable el pecado. Por ejemplo, el Señor le dijo a la adúltera, ni yo te condeno. Y hasta utilizamos otros elementos. No hay justo que haga el bien y no peque. Esta carne está inclinada al pecado y pare de contar. Surge de estas posturas la siguiente reflexión. Si Cristo te ha hecho nueva criatura, si ha sido engendrado por la simiente de la palabra y profesa que ya no vives tú, sino que Cristo vive en ti, ¿por qué insistes en pecar? Es lo que dice Pablo. ¿Acaso no eres un nuevo hombre engendrado según Dios, como dice Juan 1:13? ¿O será que aún no has logrado comprender qué es el pecado? La Biblia enseña en 1 Juan capítulo 5 versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios, nótese esa frase que dice el apóstol, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Pues aquel, hablando de Jesucristo, que fue engendrado por Dios, le guarda y el maligno no le toca. Esto, cuando hablo de engendrado por Dios, es en cuanto a la humanidad. Acá hay tres aspectos de interés para fortalecer la fórmula para decirle no al deseo de pecar. Ya basta. Juan, en edad avanzada, considera y dice, primero, sabemos, el cristiano debe tener pleno conocimiento que si ha nacido de Dios no debe practicar el pecado. Y cuando hablo de la práctica del pecado, implica hacerlo de modo consciente y deliberado. Nadie sale a practicar deporte, a practicar canto u otra actividad si no está consciente, salvo que no esté cuerdo. Y lo mismo ocurre con el pecado. Segundo aspecto, dice, Jesucristo le guarda, le protege, le provee seguridad ante los ataques y dardos del enemigo. José es un ejemplo de que la excusa ante el pecado para consumarlo es un aditivo más. Dice Génesis 39, versículo 8 al 10, y dice que tenemos el ejemplo de este joven. Si lo leemos, vemos allí gozando de las condiciones y cualquier número de excusas para haber pecado. Sin embargo, entre ellas estaba allí incluida la agresividad de aquella mujer de Potifar, y él consideró algo muy importante. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecara contra Dios? Nótese que José consideró que había una relación muy importante con Dios, la cual no había nada justificante para deteriorarla. Significa entonces que este hombre sabía ciertamente que el pecado estaba a la puerta, pero era una decisión de él mismo, hacerlo o no, llevarlo a la práctica o desecharlo. Significa entonces
que el problema no está en la tentación del pecado, sino en la reacción frente a este. Y esa reacción no es el efecto del pecado, sino es la decisión del hombre. Y en tercer lugar, si hay este conocimiento acompañado de la acción negativa frente al pecado, entonces ni los demonios ni el mismo diablo puede tocarte, porque el Señor no lo va a permitir. Es decir, lo que abre opción a que el diablo toque es la consecuencia de saber que es nacido de Dios y, sin embargo, acceder a la invitación a pecar. En otras palabras, es una desubicación espiritual. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 9, sigue advirtiendo el Señor por escrito del anciano Juan: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado. Y explica por qué. Porque la simiente de Dios permanece en él, hablando de la palabra, y no puede pecar porque es nacido de Dios. Vea que dice que ya no puede pecar. Vuelve y ratifica lo referente al nacido de Dios. Dice, y al pecado como una práctica voluntaria y deliberada. Y nótese que aparece otro elemento para completar la fórmula contra el pecado. Dice, porque la simiente de Dios. ¿Cuál simiente? Gálatas 3:16 refiere a la simiente, dice, la cual es Cristo, el verbo, la palabra. Y Pedro, en capítulo 1, en su primera carta, en el verso 23, plantea que el creyente es renacido de simiente incorruptible por la palabra de Dios. Resultado, si está Cristo y su palabra, la resultante es que no puede pecar. ¿Por qué peca voluntariamente? Hay dos opciones: o no es nacido de Dios, o Cristo no mora en él, o sencillamente no ha permitido que la palabra de Dios haga el efecto en su vida. Y la palabra es la que nos indica realmente qué somos, qué conviene, qué es lícito o qué no es lícito. En términos más concretos, la palabra descubre a carta abierta qué es el pecado. Entonces, cuando se accede al pecado, simplemente es porque hay un acto de desobediencia. Es un acto donde no se contempla, como dijo José, cómo pecar contra Dios. La Biblia dice en Hebreos capítulo 10, versículo 26 y 27, porque si pecaremos voluntariamente, estamos hablando del pecado voluntario, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, refiriéndose a Cristo, ya no queda más sacrificio por los pecados. El Señor sigue planteando, 1 Juan capítulo 3, versículo 8, que efectivamente el pecado es tomado en cuenta cuando, primero, se tiene conocimiento de la verdad. Segundo, cuando se hace voluntariamente, premeditado. A esta acción consciente se le denomina práctica. Y es cuando el Señor cierra. Y el que practica el pecado, entonces es del diablo, porque el diablo peca desde el principio y presenta su obra. Y dice, para esto apareció el Hijo de Dios, refiriéndose a su manifestación en carne, para destruir, para deshacer, dice, las cosas o las obras o el trabajo del diablo. En otras palabras, el diablo no puede obligar a ningún cristiano a pecar. Es el pseudo cristiano quien decide aceptar la oferta de Satanás y una vez en sus garras ya es esclavo nuevamente del mismo diablo, peca y luego trata de autojustificarse, incluso como lo veíamos anteriormente, utilizando la palabra de Dios. Resumiendo, el Señor usa a Pablo para complementar su fórmula dada en la epístola de Juan ante la pregunta que si bíblicamente existe excusa, existe razón o algún argumento válido para justificar el hecho de seguir perseverando en el pecado. Dice Romanos 6:2, en ninguna manera. Ahí está la respuesta. Perseveraremos en el pecado, dice, en ninguna manera. La versión Reina Valera de 1602 dice, no lo permita Dios. Por supuesto que no, es inaceptable.
¿Cómo viviremos aún en el pecado si hemos muerto al pecado? ¿Quién estando muerto peca? Eso de morir tiene una connotación y de no morir también tiene una connotación. Por eso hay que morir al pecado. Y cuando se habla de no morir, significa que el cristiano entonces todavía tiene áreas de su vida que están latentes y que obviamente buscan satisfacerse a través del pecado. Por lo tanto, si eres incitado a pecar en alguna área de tu vida y tú reaccionas de manera afirmativa, es muy probable que aún esa parte, esa área de tu vida esté viva. Pero la Biblia dice que nosotros estamos en Cristo. Hay un llamado y es a unirnos al Señor, a vivir esa simiente incorruptible de su palabra para que podamos morir definitivamente frente al pecado. Busquemos la verdad en el nombre de Jesucristo para que no sigamos presentando excusas, argumentos religiosos y erradas interpretaciones hermenéuticas para justificar el acto del pecado de manera voluntaria. Manténgase en contacto con la verdad porque tu conexión con Cristo es la solución. Considera las causas para evitar las consecuencias del pecado. Hasta una próxima edición, Dios mediante, su hermano y amigo pastor Arnoldo Rincón. Bendiciones.